Hola, yo soy Itzel Garrido, su host, y decidí crear este espacio para otros artistas, filmmakers y fotógrafos que también quieren vivir de su arte. El día de hoy tenemos a Karen Melo como invitada. Ella es una fotoperiodista independiente y artista visual. Su trabajo ha sido publicado en diversos medios impresos y digitales, en agencias nacionales e internacionales como Getty Images, Notimex, El País, Forbes, Milenio, Europa Press, entre otros, y ha expuesto su trabajo de manera colectiva aquí en México, en Alemania y Ucrania. Bienvenida, Karen, qué emoción tenerte aquí. Hola, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Estoy muy emocionada. Creo que es la segunda ocasión que estoy invitada en un podcast, entonces me hace muchísima ilusión este momento. Muchas Ay, qué gracias. emoción. Bienvenida, Karen. Teníamos mucho tiempo sin vernos y sin hablar, pero yo conocí a Karen en un meet de fotografía, en los meets del Metro Chilango. Yo no sabía ni siquiera que existían los meets ni qué eran, y un amigo me invitó y ahí fue donde nos conocimos y donde tuve la oportunidad de conocer a muchos otros fotógrafos. Entonces ha sido muy padre que eso ya tiene muchos años y ver cómo ha sido creciendo como fotógrafa, así que es para mí un placer poder entrevistarte. Bueno, ¿nos puedes contar un poquito qué fue lo que te inspiró a convertirte en fotógrafa y en artista visual? Sí, creo que desde que era muy pequeña tenía interés por la fotografía, pero siempre pensé, mis grandes referencias eran de hobbies, ¿no? Como nunca pensé que se pudiera vivir de esto realmente y que en parte nunca tuve el apoyo de mi familia, así que yo recuerdo que mi primer acercamiento fue cuando tenía 12 años aproximadamente. Era mi último regalo de Día de Reyes y mi mamá me preguntó, ¿qué quieres? Como yo ya sabía quiénes eran los Reyes Magos, y me preguntó, ¿qué quieres de último regalo? Y yo le dije, quiero una camarita digital, de esas que justo ahorita están súper caras y de súper moda que toda la gente trae. Ah, sí. Pero en ese tiempo Ajá. eran muchísimo más baratas. Ahorita recuerdo que están bastante más caras. Pero bueno, ese fue mi último regalo. Y ya con esa camarita empecé a tomar fotos de todo, absolutamente todo. De mi casa, fotos, autorretratos, si iba al panteón me la llevaba, o sea, como a cualquier lugar al que yo fuera, llevaba la camarita. Y de esa forma fui empezando. Ya un poco más conscientemente fue en la prepa que tomé una clase de fotografía análoga y me gustó muchísimo. Creo que tener ese primer acercamiento a la fotografía química realmente cambió la visión que yo tenía de hacer foto. Y en la universidad, siendo sincera, y pues yo no sabía que se podía vivir de esto, yo me enfoqué en estudiar justo publicidad, porque entre las opciones, yo estudié comunicación en la UNAM Ujú. y entre las opciones estaba comunicación política, comunicación organizacional, comunicación audiovisual y comunicación periodismo. Y yo fui a una charla de una chica que era periodista y ella dijo, el periodismo se hace, o sea, lo aprendes haciéndolo. Entonces en mi cabeza fue como, ¿por qué tomaría clases de periodismo si puedo aprender haciéndolo, no? Mejor tomo clases de algo que quizás podría ser más útil, y pues en ese momento también pensando en mi carrera como a largo plazo, fue enfocarme en publicidad. Pero yo tomaba clases de foto porque era lo que realmente me interesaba. De esa forma fui como entrando a este mundo, luego fui conociendo gente gracias a Instagram en los meets, y pues justo fue saber que sí se podía vivir de esto. Yo creo que la primera vez que mi mamá particularmente realmente confió en el talento que tenía fue cuando me publicaron una foto en la revista Cuarto Oscuro. Siempre había sido como un sueño y se logró después del sismo del 2017. Se publicó Ujú. una foto en una edición especial y mi mamá me acompañó a la presentación. Recuerdo que después de eso me dijo, oye, ¿y de verdad quieres dedicarte a la foto? Y yo, pues sí, o sea, ese es como mi sueño, no sé si lo voy a lograr, pero sí quiero. Y ella me dijo, pues te apoyo, o sea, si necesitas algo, yo te apoyo. Si ya vas a terminar la carrera, como si quieres estudiar foto aparte o lo que sea que necesites, voy a apoyarte. Y creo que fue la primera persona que creyó en mí, porque ni siquiera yo creía en mí misma, ¿no?
Así fue como inicié poco a poco en esto. Wow, qué interesante. Muchas gracias por compartirnos. Creo que ese apoyo de la familia, o sea, aunque pareciera no tan importante, realmente cuando sientes ese apoyo es algo muy valioso y sobre todo en una carrera tan poco tradicional, ¿no? No es lo mismo cuando decimos, ay, quiero ser abogada o quiero ser ingeniera química, que decir, ay, quiero ser artista, cuando usualmente ese tipo de carreras no están relacionadas a hacer dinero y no tanto hacer dinero por volverte millonario, pero sí por tener una estabilidad financiera de poder vivir en tranquilidad por lo menos, y siento que es algo que a veces nos da miedo a nosotros como artistas, pero también a las personas alrededor, así que qué interesante cómo fue todo ese proceso de desde darte cuenta del interés que tenías por la fotografía y de que realmente era un sueño importante para ti hasta aceptarlo y decir, sí, de hecho, esto quiero y empezar a ver el apoyo de tu familia. ¿De pura casualidad todavía conservas esa primer camarita? Como Sí, por recuerdo. ¿Sí? ¡Ay, qué padre! yo viví como en el mismo lugar durante 25 años y apenas Ajá. el año pasado nos tuvimos que mudar y justo de entre todas las cosas encontré la camarita en su cajita. Es una cámara que yo, o sea, justo como usé, quedó Ujú, destrozada. Del display tenía un golpezote que ya no se veía en la pantalla, de los botones ujú. tenías como que meterle la uña o un palito, o sea, esa cámara la conservo, pero sí la destrocé totalmente. Sí, wow. Oye, y entonces empezaste a trabajar en publicidad. ¿Y cómo fue que empezaste a aprender fotoperiodismo? O sea, dices que tuviste como esta primera inspiración, este primer acercamiento con esta persona que dijo, o sea, no se aprende en las clases, sino que aprendes haciéndolo. ¿Cómo empezaste a hacerlo para dedicarte a lo que hoy haces, que es fotoperiodismo? Sí, realmente nunca hice nada en publicidad. O sea, siempre me interesó la carrera, Ujú, pero era como, ¿qué me espera terminando la universidad? Pues entrar a una agencia de ujú, publicidad, trabajar con clientes, no sé. Creo que en ese momento quizás una de las vertientes que podía tomar era como hacer foto de producto, que no me ujú. disgusta, pero tampoco era como lo que más me apasionaba. Y justo en la universidad fue cuando yo empecé a hacer portafolio, porque en mi cabeza era como, si no, o sea, ¿cómo voy a saber hacer fotoperiodismo si no hago fotoperiodismo? Ujú. Y este tip me lo dio un profesor y dijo, pues salgan a la calle. O sea, si les interesa hacer fotoperiodismo, diario hay manifestaciones, diario va a haber una protesta, vayan, hagan foto de eso. Y eso fue lo que hice. Realmente no recuerdo si me compré para estas alturas una cámara. Creo que sí me había comprado. Justo mi mamá me puso como la mitad del dinero y yo con una beca que tenía puse la otra mitad, que también en ese tiempo eran más baratas. O sea, mi primera Sí. cámara fue una Nikon de 3200 y creo que hace poco encontré el ticket igual y me había costado como 8,000 pesos con el lente de kit, o sea, como 8,000 dices, bueno, está bien. Ahora creo que esa Ujú. cámara anda como en 15, o sea, cualquier cámara básica anda como en 15, ¿no? Es demasiado Sí. dinero, pero bueno, Ya sé. con esa cámara empecé y así fui haciendo, cubriendo manifestaciones y lo que saliera. Empecé a hacer un portafolio y lo que sí empecé como un poquito más profesionalmente fue mi Instagram. Okey. Justo empezaba a subir, pues yo no tenía quien venderle las fotos realmente. Entonces terminaba la cobertura, seleccionaba, editaba y la subía al Instagram. Y así una y otra y otra y otra vez. Ujú. Y eso fue lo que realmente me abrió puertas, porque a partir de ahí un compañero de la universidad ya cuando habíamos terminado la escuela, me marcó y me dijo, oye, he visto que tú cubres como protestas y cosas así, ¿te interesaría ser fotógrafa de una agencia de noticias? Y yo dije, pues sí, o sea, realmente sí me interesaría y sí quiero, ¿no? Y esa Ujú. fue mi primera chamba como fotógrafa, entrando a una agencia de noticias, que además era una agencia de noticias nacional, justo Notimex. Digo, después pasaron muchas cosas, se fue a huelga, pero ahí viví muchos momentos como muy fuertes, porque me tocó cubrir la pandemia. Después me Mm, tocó ujú. cubrir manifestaciones feministas, a partir de ahí me conecté con otras agencias internacionales. Fue pues un gran trabajo y donde aprendí demasiado, pero mi primer Ujú. acercamiento fue haciéndolo, o sea, no como tomando una clase de hacer algo.
Creo que ese es un muy buen consejo para las personas. A veces no sabemos por dónde empezar y tenemos la idea de lo que queremos lograr, pero creo que el primer paso es literal intentándolo y a veces no necesariamente necesitas o sea, que sea lo más profesional del mundo, pero como dices, ¿no? Se va aprendiendo mucho en la práctica y empezar a hacerlo, empezar a publicarlo. O sea, creo que también publicar en redes sociales realmente ahorita es uno de los, o sea, las mejores formas de compartir tu trabajo como fotógrafo y yo sé que Instagram y que los reels y es muy demandante y etcétera, o sea, sí, Instagram ha cambiado un chorro, ¿no? Pero antes que solamente eran fotos y que era por horas y podías ver como todo por día y no porque es más popular, eso también me gustaba mucho, pero bueno, o sea, básicamente poniendo tu trabajo afuera y poniendo afuera lo que haces y lo que quieres hacer, es más fácil que lleguen esas oportunidades. Oye, y para hacer tu primer trabajo y haber vivido cosas tan fuertes, ¿qué sientes? ¿Qué fue lo que te hizo a ti reconocer la importancia de tu trabajo haciendo coberturas tan impactantes como la parte de la pandemia, como marchas? Porque siento que el hecho de que esté tan enfocado en temas sociales, pues al final de cuentas te llega, ¿no? Y no sé cómo conectaste esa parte del fotoperiodismo con tus pasiones y con pasar todo ese tipo de cosas y documentarlas. Creo que para mí el estudiar en publicidad era hacerlo porque de alguna forma necesitaba un sustento económico para vivir, ¿no? Ujú. Pero no sentía esa conexión ni esa pasión por hacer algo realmente dentro de esa área. En cambio, en fotoperiodismo, la verdad es que justo como tienes la oportunidad y el acercamiento a otras historias, pues siempre te tocan de alguna o de otra forma. Y particularmente en la pandemia, por ejemplo, creo que fue algo bastante complicado porque pues nunca había vivido una pandemia Ujú. y dos, pues a nivel emocional, creo que era un golpe muy fuerte simplemente saber que el hecho de que yo saliera a trabajar era poner en riesgo a mi familia, porque nadie más de mi familia salía, no tenían por qué hacerlo. Y en parte era como, hoy, ¿por qué decidí ser fotoperiodista en este momento del mundo de la vida? Y aparte estoy poniendo en riesgo pues a todos mis seres queridos. Al final fuimos como adecuando protocolos de seguridad y tal. Llegaba a mi casa, me quitaba la ropa antes de entrar, el baño como ya estaba listo, yo me metía directo, me bañaba y ya salía. Y así como todos los días que yo trabajaba, ¿no? Pero también recuerdo mucho, por ejemplo, cubrir manifestaciones de papás de infancias con cáncer que realmente no tienen acceso a medicamentos por parte del seguro o pues básicamente el gobierno no tiene forma de darles estos medicamentos que ellos necesitan, ¿no? Y su salud se va deteriorando aún más. Así fui conociendo miles y miles de historias que me impactaban y creo que siempre ha sido como esa mi pasión, conocer, el poder conocer otros contextos y otras realidades que no solo me impactan a mí y que creo que son importantes para compartir con el mundo, ¿no? Que a veces si, pues justo si no hay una fotógrafa detrás retratando ese momento, pues de qué forma podrías conocer la historia. Y es eso, como saber que tú estás dejando un testimonio, algo importante sobre, lo pienso como en los libros de historia que leíamos, Ujú. nosotras ahora somos las que estamos retratando la historia y que después se van a ver en esos libros y que después vamos a contar. Y es un poco por ahí. Sí, wow. Qué impactante que va más allá de ti y lo sabes y esa es la gasolina de hacer lo que haces, sobre todo en, o sea, en temas tan emocionales, tan fuertes, realmente escuchar esas historias y al final estás haciendo tu trabajo, pero sigues siendo un ser humano que siente y empatiza y no dejarte como llevar solamente por eso, sino por esto va más allá de mí. O sea, como puede que a mí me duela ver esto y preferiría tal vez no estar en este momento porque es incómodo, pero estoy aquí y estoy haciendo estas fotografías porque va más allá de mí y es compartir estas historias. Creo que es algo tan que yo respeto mucho de todos los fotoperiodistas, del fotoperiodismo, o sea, creo que es algo trascendental, como dices, o sea, va más allá de tú, o sea, gracias a esas fotografías, alguien más va a poder conocer esa historia o le estás dando voz a otras historias porque
sabemos que el tener imágenes es mucho más impactante que simplemente escuchar una historia, o sea, no es lo mismo ya cuando lo estás viendo. Entonces creo que es algo muy, muy importante. Cuando haces este tipo de fotografías, por ejemplo, en movimientos sociales, ¿tienes algún proceso creativo? O sea, por ejemplo, tienes que cubrir una marcha, ¿tú tienes algún proceso creativo antes de ir o cómo empiezas a pensar en qué tipo de fotografías vas a sacar de esos momentos? Mm, Creo que es como que vas adecuando tu proceso creativo de acuerdo a el trabajo que estés haciendo. Por ejemplo, particularmente en manifestaciones, que quizás es lo que más se cubre, pues si tienes un cliente nacional, sabes que puedes enviar las fotos desde el teléfono, que no requiere, bueno, particularmente en el fotoperiodismo, la edición de las fotos es lo mínimo. O sea, si quieres corregir, no sé, contraste, saturación, de ese tipo de cosas, lo puedes hacer bien desde el teléfono. Y visualmente, creo que encuentras la forma de saber qué momentos son clave para retratar, ¿no? Por ejemplo, eh, detalles de enojo, si es una protesta sobre algún tema social particular, detalles de enojo, pueden ser las fotos panorámicas en donde se ve la multitud, como que tú encuentras cuáles son las fotos que sí o sí siempre se necesitan y sobre eso eh, haces tu última selección, retocas y mandas. La verdad es que me gusta mucho hacer fotoperiodismo porque justo es un trabajo en vivo. O sea, como que Ujú, no tienes la oportunidad de llegar a tu casa, vaciar la tarjeta, dejarla 2 días, ujú, seleccionar, editar en 4 días. O sea, no. Es algo que sí o sí lo tienes que hacer casi, tomas la foto y casi la envías, ¿no? ujú. Y, y creo que ese es el flujo de trabajo como más constante, pero, por ejemplo, si trabajas con una agencia internacional, tienes que cargar la computadora, tienes que hacer 2 cortes, uno cuando va a la mitad la manifestación y otro al final, tienes Wow, que ok. enviar de 20 a 40 fotos, necesitas tener no solo fotos generales, sino detalles, pero también si puedes hacer fotos aéreas, pues mejor, entonces ya estás cargando Ujú. en la mochila todo el equipo que necesitas, que usualmente va de 3 lentes, luego el dron, luego la computadora, el cargador de la computadora. Si va a ser, por ejemplo, protesta feminista, que en algún momento fueron bastante violentas y me tocó cubrirlas, pues una máscara antigas, tu botella de agua, lentes para los ojos como para cubrirte, eh, y un casco, o sea, son como muchísimas cosas que tú sobre la marcha vas aprendiendo. Lo que creo que también ha sido muy importante a lo largo de este camino como fotógrafa es que, por ejemplo, cuando yo inicié hace como 7 años, realmente éramos muy pocas mujeres. O Ujú. sea, los espacios estaban llenos de compañeros y muchas veces no tenían como esa apertura a darte tips o a compartirte cosas que ya sabían y demás. Y ahora, por ejemplo, la última vez que cubrí alguna manifestación, creo que fue el año pasado, y el simple hecho de llegar y ver que ya somos como 30 fotógrafas y pon tú Ujú. otros 30 fotógrafos, es algo que impacta mucho, sobre todo porque tú sabes que puedes llegar y tener la confianza de decirle a tu compañera, ay, oye, traes power bank porque se me acabó la pila o cualquier cosa. Y usualmente hay como más apoyo, una red de apoyo entre mujeres con las que te puedes Ujú. acercar y eso también es muy chido. Sí, wow, me imagino que ha sido padre ver ese cambio de cuando empezaste y ser tan poquitas y aparte ver cómo va cambiando también la industria, ¿no? O sea, el hecho de que la gente tenga más esta apertura, que es algo que platicaba justo aquí en este podcast con otra fotógrafa, con Marcela, y hablábamos de esa importancia de que existan estos espacios en el que estás compartiendo consejos con más personas y en el que tienes esta apertura de preguntar y sobre todo en una carrera como fotoperiodismo, que como lo mencionaste, se aprende al momento y también las cosas están pasando en vivo y en el momento, o sea, no es como tal vez una boda que sabes más o menos cómo está la estructura
qué va a estar pasando a cada momento. O sea, realmente aquí no sabes si es algo que está sucediendo en el momento, que no puedes pausar, que no puedes decirle a alguien, oye, ¿puedes volver a hacer esto que hiciste, no? Entonces es saber utilizar tu cámara, estar preparado, pero claro, también llegan a salir las dudas y qué padre poder contar con ese apoyo. En cuanto a esta parte de ir aprendiendo, ¿qué sientes que fue lo que te ayudó a ir definiendo más como tu estilo como periodista, como fotógrafa y que te ha ido dando la seguridad de que sabes lo que estás haciendo? Creo que principalmente son los temas. Por ejemplo, tú puedes conocer a un periodista que se enfoca en crimen organizado o cosas así, o una fotógrafa de nota roja, que por ejemplo a mí se me hace algo de lo más admirable. No sé si yo tendría el estómago para hacerlo, pero conforme vas haciendo las cosas, sabes que, por ejemplo, a mí me gusta cubrir temas de derechos humanos, de violencia de género, migración me gusta mucho cubrir. Y yo diría que es un poco eso, como la línea, si lo queremos ver de esa forma, como la línea editorial que tú misma tienes sobre el trabajo que haces. Esa sería como el diferenciador. Y la otra es que a pesar de que haya 45 personas haciendo la misma foto o estando en el mismo lugar, la verdad es que las visiones son súper diferentes. Así como yo puedo enfocarme en un cuadro más cerrado, la compañera de al lado puede tener una foto general o puede haber un detalle que yo no vi y son el tipo de cosas que justo vas formando conforme vas trabajando, ¿no? Mientras más, creo que es una cuestión de constancia y en general en la foto, mientras más vas haciendo algo, pues más cómoda te vas sintiendo o vas encontrando cosas que te gustaría hacer o cosas que ya te gustan hacer, ¿no? Sí, oye, y parte de esto que mencionas es como conocerte y conocer qué temas te gustan a ti cubrir. Y también has compartido que tu obra está muy ligada a la autorrepresentación. ¿Nos podrías contar un poquito más sobre eso? Sí, pues justo lo que yo empecé haciendo antes de fotoperiodismo fue autorretrato. Creo que servía un poco más como de catarsis. De hecho, durante varios años yo trabajé en series de autorretratos que representaban mucho el cómo me sentía, el cómo estaba, en dónde estaba. Y siento que eso me permitió mucho como tener, a partir de una autorreferencia, cómo trabajar con otras personas, ¿no? Cómo miras a otras personas y cómo miras otras situaciones. Siempre hablo que, bueno, siempre he pensado que es muy importante trabajar desde nuestros propios contextos. O sea, porque realmente a veces las historias no es que tengas que salir a buscarlas, sino que están dentro de tu círculo, ¿no? En tu casa, en tu familia, en tus amigues, o sea, son cosas que te tocan de alguna forma. Yo creo que los trabajos más honestos que he hecho justo han sido a partir de temas que genuinamente conectan conmigo, ¿no? Por Ujú. ejemplo, aparte del trabajo profesional que hago como fotoperiodista, yo tengo muchos proyectos personales que parten de esa autorrepresentación. Uno de ellos, y que llevo ya varios años documentando, es cómo la enfermedad toca a mi familia. Y esto parte desde la diabetes, porque mi familia materna está conformada en su mayor parte por mujeres y la mayoría de ellas tienen diabetes desde hace décadas y es algo con lo que han sobrevivido. Y creo que es eso, como partir de temas que con los que siento esta conexión porque de alguna forma me impactan. Creo que es un poco desde ahí. Claro. Wow, qué fuerte. Me hizo pensar en las veces que he querido hacer fotografías que son tan importantes y que sé que son importantes porque un día ya, no sé, por ejemplo, mi perrita ya no va a estar y esos momentos ya realmente nunca van a volver a existir y lo único que me va a quedar es esa fotografía. ¿Cómo haces para tener como que esta fortaleza de documentar la enfermedad y documentar el impacto que tiene y hacerlo como de una forma tan artística? No sé, a mí me ha frenado mucho porque digo, lo estoy haciendo como desde un punto en el que sé que esto va a ser una memoria y no sé si esa es la forma correcta de hacerlo, si lo estoy haciendo como desde lo quiero para mí y para tenerlo por siempre, pero, ¿sabes? Como que siento que hay una línea ahí entre quiero documentar esto porque es importante y otra parte porque tiene mucho de mí y al mismo tiempo tiene mucho de mí que no quiero hacerlo, ¿no? Sí, creo que siempre lo he hecho partiendo desde el respeto y desde la empatía.
no solo con este tipo de historias personales, sino con todo lo que cubro. Partiendo desde esto, siempre es como, pues hacerlo un poco más consciente y justo que la otra persona sepa que lo estás haciendo, ¿no? Por Ujú, ejemplo, en la foto de calle, recuerdo que era solo llegar, ver el cuadro, tirar, irte, ¿no? Y así continuamente. Y creo que esa es ujú. una gran diferencia con el fotoperiodismo, que muchas veces debes tener este acercamiento con la persona, hablar, preguntarle. Digo, habrá otras ocasiones en las que no se pueda, pero en el mayor de los casos sí sucede de esa forma. Y también es eso, justo pensar, ¿para qué quiero estas fotos, no? En este Ujú. caso, con mi familia, yo sé que las quiero porque son parte importante de la historia familiar. No solo estoy haciendo un proyecto, sino que estoy haciendo archivo familiar, pero también es porque quiero visibilizar condiciones de injusticia sistemática, ¿no? El poco acceso que tienen mi abuela, mi tía que vive en Acapulco a 2 horas del puerto, que si en algún momento se llega a enfermar o a poner grave, no sabemos si va a llegar esa ambulancia. Entonces son como este tipo de condiciones que yo quiero visibilizar y que de alguna forma son importantes. Y pues eso, como el tener el acercamiento con ellas me permite justo que ese trabajo sea un poco tanto más personal como mucho más real, pero también hay momentos en los que me cuestiono y digo, no sé si quiero seguir haciéndolo, ¿sabes? Ujú. Porque justo en algún momento puede que alguna de ellas ya no esté y bajo qué condiciones y bajo qué contexto y entonces qué voy a hacer y es como pues estar en un constante diálogo interno Sí, sobre muchas situaciones y sentimientos que tú misma sientes y atraviesas. Y que también claro. es un poco sobre la vulnerabilidad, es cierto. Es como, no sé, por ejemplo, este proyecto no lo he sacado, no creo que salga pronto, porque justo lo estoy pensando como algo más transmedia y es algo como que me ha costado, no me ha costado tanto realmente, pero he transicionado de la foto al video, porque siento que hay historias que particularmente ya no puedo contar solo en fotos, como que necesito Ujú. sonido, necesito imágenes en movimiento, necesito mucho más cosas para contar una historia. Y este proyecto lo sigo trabajando y lo voy a seguir trabajando y no sé si llegue un momento en el que diga, creo que estoy lista para soltarlo o para mostrarlo a alguien más, ¿no? Claro. Oye, y en este interés adicional que tienes también del video, ¿también lo haces profesionalmente o eso lo has llevado haciendo más como proyectos personales? Pues sí, lo he hecho más profesionalmente. Justo el año pasado grabé mi primer corto documental sobre migración México-Canadá y está también en etapa de postproducción y también está un largometraje documental que hice con la directora Elizabeth Díaz, que es ella es la fundadora de la colectiva Sueña Dignidad. Me gusta mucho trabajar con ella porque justo tiene un acercamiento mucho más humano a muchos temas. Por ejemplo, en el fotoperiodismo muchas veces lo que haces es llegar, captar la historia y, o sea, editar, mandar y te vas. Pero lo que se hace desde la colectiva es brindar un poco más de acompañamiento a ciertos casos, ¿no? Y es como si hay una mamá buscadora pidiendo justicia, en muchas de las ocasiones lo que hacemos es acompañarles en las jornadas de búsqueda, ya sea una, ya sean dos, ya sean tres, y siento que eso es lo que más me ha llenado los últimos años. No solo hacer fotoperiodismo, sino brindar un acompañamiento a estas familias que buscan justicia. Y sí, lo he acompañado un poco más del video, entonces a veces campechaneo entre hacer foto, entre hacer Mm. video, entre hacer audio, como un poco de todo. Y también porque siento que muchas veces en una foto quizás no podemos decir toda la historia que representa esta mamá buscadora, ¿no? Y Ujú. nos podemos apoyar más de un video, de un testimonio, de una historia, como de un fotoreportaje más completo, quizás. Sí, eso también lo hago ya de manera profesional. Wow. ¿Sientes que te cuesta balancear esta parte entre es tu trabajo y también es tu pasión o para ti está muy conectado? Creo que para mí está muy conectado. Realmente lo que me cuesta es un poco más balancear entre mi trabajo y mi vida personal, porque muchas veces estoy haciendo un trabajo en el que me están pagando por hacerlo y yo quiero a la par hacer mis proyectos personales y como en qué momento tengo
tiempo para mí, como para Sí. descansar, como para, no sé, ver otras cosas o hacer otras cosas. Eso es lo que realmente me cuesta, balancear lo personal con lo profesional. Sí, wow, me imagino. ¿Qué consejo le darías a alguien que se quiere dedicar al fotoperiodismo? Pues yo creo que lo haga, que no lo piense. O sea, Ujú, justo si no lo haces, ¿cómo vas a saber que te gusta hacerlo? Y creo que aplica ujú. no solo para el fotoperiodismo, sino para cualquier género. Si quieres hacer foto de moda, pues haz foto de moda. Sin, o sea, no te esperes a que una agencia te contacte y te invite. No, no, no. Tú sal a la calle, haz fotos con tu hermana, con tu familia, con alguien, si es lo que te interesa. Si lo que te interesa es el fotoperiodismo, sale a cubrir una manifestación, dos, tres, cuatro, y arma tu portafolio. Una vez que tengas un portafolio de 10, 15 fotos, Ujú. mándaselo a los editores y editoras de medios o de agencias o de lugares donde te gustaría trabajar. Nunca sabes si te van a decir que sí. O sea, el no ya lo tienes, pero nunca sabes si te van a decir que sí. Así que es eso, solo lánzate, hazlo. No esperes a tener las condiciones adecuadas, a tener la mejor cámara del mundo, a tener, o sea, por ejemplo, algo que yo disfruto mucho, mucho hacer es foto con celular, foto y video con celular, y de verdad lo amo. Como que cuando no estoy trabajando con la cámara, lo hago con el celular porque realmente es algo que me distrae un poco y pues justo no es tan pesado como andar cargando una cámara de 3 kilos. Y es Sí. eso, haz fotos. Si quieres hacer foto con el celular, hazlo. Ese es un muy buen consejo, el empezar con lo que tengas. Realmente, como en cualquier disciplina, la práctica es lo que te va haciendo mejor. Y como dices, así es como vas encontrando los temas, por ejemplo, en fotografía de periodismo, que te interesan más o que te apasionan más, con los que conectas más y por ende de los que sientes que puedes contar mejores historias y hacer fotografías más impactantes. Entonces, creo que ese es un muy buen consejo. ¿Y qué consejo le darías a Karen de hace 7 años cuando tuvo su primer fotografía publicada y no sabía si podía vivir de la fotografía? Creo que es un consejo que incluso le daría a la Karen de ahora. Pero para mí sería confía. O sea, confía en ti. Porque a lo largo de estos años ha habido muchas personas que han confiado mucho en mi trabajo, en mi visión de hacer las cosas, pero muchas veces no me siento suficiente. Como que me falta mucha confianza en cuanto a eso. Y ese sería mi mayor consejo para cualquier persona. Confía en ti, porque sin eso creo que muchas veces te vas a frenar, vas a pensar no puedo hacerlo, cuando realmente sí puedes hacerlo, ¿no? Eso. Sí, sí, es mucho el síndrome del impostor, ¿no? Que ya cuando quieres hacer algo o te dan incluso la oportunidad de hacer algo, entra ese síndrome de no sé si puedo hacerlo o no quiero arruinarlo, lo que sea. Y creo que es un muy buen consejo. Realmente es la única forma en la que puedes ir creciendo y fortaleciendo esa confianza. Yo también creo que es un consejo que todos tenemos que escuchar en cualquier punto de nuestra carrera. O sea, aunque vayas empezando, ya lleves muchos años, si quieres seguir evolucionando como fotógrafo, creo que tienes que estar intentando cosas constantemente y por lo tanto constantemente es tener esa duda de ¿será que puedo hacer esto? Y trabajar esa confianza es algo muy importante que pareciera que no es tan relacionado a la fotografía. O sea, siento que y es una de las razones por las que me daban tantas ganas de hacer este podcast, porque al principio yo pensaba que dedicarte a la fotografía era mucha parte técnica, o sea, el saber cómo usar tu cámara y entender todo y saber hacer todo. Y claro que es importante conocer tu equipo y saber qué tienes que hacer, pero creo que el poder hacerlo como una profesión, como tu carrera, como ya poder vivir de la fotografía, es mucho esta parte emocional de confiar en ti, confiar en lo que estás haciendo y a veces eso tiene más peso que saber usar tu cámara. O sea, sí, yo ahorita puedo saber usar muy bien mi cámara y aún así me da de repente ese miedo de, ¿será que soy suficiente para hacer esto? ¿Será que sé lo suficiente? ¿Será que estoy preparada? Y es algo que he aprendido y que además me gusta mucho escuchar cuando comparto las historias de otras personas, que es un sentimiento muy, pues, común de muchos fotógrafos. Y la verdad, muchas gracias por contarnos esto, porque sé que también, a pesar de que es algo muy común, es algo también muy personal
y que no es algo que vamos compartiendo todo el tiempo, como que a veces me da miedo pensar que no soy suficiente, pues no es algo que escribes en Instagram y que pudiera aparecer en Instagram que, ay, la tienes solucionada, ¿no? Y sabes exacto lo que estás haciendo y, y no sé, como que a veces no te imaginas que otras personas están pasando por esas dudas o pasaron por esas dudas y tuvieron que como que llevar ese proceso de ir confiando más en su capacidad. Sí, justo creo que entre tener confianza y hacer las cosas aunque tengas miedo. Eso ha sido básicamente lo que me ha permitido llegar a trabajar en lugares en los que yo nunca o sea, sí pensaba como, ay, ojalá un día, por ejemplo, trabaje con Getty. Y mi pensamiento siempre era como de, ay, ojalá un día, hasta que lo hice. Y ya una vez que lo hice fue como de, wow, se siente increíble. ¿Y ahora qué más, no? Como, ¿qué más puedo hacer si ya cumplí mi primer sueño? Y un día fue Sí. como de, ay, ojalá un día trabaje con Netflix. Y ya, un día trabajé con Netflix. Y fue como, ¿y ahora qué más? Y así me la he pasado como pensando, me da miedo hacerlo porque no sé si lo voy a hacer bien, pero llega el día, lo hago y lo hago muy bien. Y es como, rayos, me aventé 3 días llorando porque no me sentía suficiente y al final lo hice increíble, ¿no? Porque no confié en mí desde el principio y así constantemente. Así que es eso, si tienes miedo, hazlo con miedo. Ah, wow, muchísimas gracias. ¿Te parece bien si pasamos a las preguntas de Rapid Fire? Sí. Que en realidad no son tan rapid fire, tengo que reconocer, pero justo ahorita que mencionas de lugares donde te has tenido ese sueño de trabajar y luego lo lograste, la pregunta es, ¿cuál es ese siguiente sueño para ti? Justo se acaba de hacer realidad porque durante este tiempo en el que me dediqué a hacer fotografía, también probé a hacer edición en mesa de foto y es algo que me gustó muchísimo, pero no sabía que se podía vivir de eso. O sea, como que lo haces, pero no sabes que se puede vivir de eso. Y justo ahorita tengo el trabajo de mis sueños. Ahora voy a ser Picture Desk Editor de Getty. Y pues a nivel Latinoamérica creo que solo somos 2 mujeres. Es una posición bastante importante. Y creo que también esto me va a permitir a mí ahora abrirle la puerta a muchas otras mujeres que tengan interés en hacer fotografía de espectáculos, de deportes, fotoperiodismo, como de muchísimas cosas. Y ese es mi sueño y ahora lo Wow. tengo. Muchas felicidades, de verdad. No, creo que es evidente que has trabajado por eso y qué padre que además, de nuevo, creo que es algo, una tendencia. Sabes que va más allá de ti. O sea, no es solamente como, este es mi sueño, pero es mi sueño y es mi sueño porque además puedo brindarle más oportunidades a otras personas. Entonces, qué padre, qué increíble. Muchísimas felicidades, Karen. Te lo Sí, mereces muchas bastante. gracias. Lo vas a hacer increíble. Ya lo estás haciendo increíble. Entonces, súper. Sí, Vale. muchas gracias. ¿Cuál sería tu lente favorito para hacer Mm, fotoperiodismo? Me gusta mucho trabajar con lentes zoom, justo porque te permite estar en un lugar fijo y solo hacer zoom. Pero también es un poco flojo. Entonces, realmente mi lente con el que me quedaría sería un 35-1.8 fijo. Ese sería mi favorito. Ok. ¿Tienes alguna fotógrafa o fotógrafo favorito que ha sido tu inspiración? Admiro mucho a Gladys Serrano. Ella trabaja en El País, justo en la parte multimedia, y fue una de mis grandes referencias al momento de hacer esa transición de la foto al video, Sí. porque vi cómo la hacía ella, cómo hacía foto fija y poco a poco fue haciendo más video documental. Y ella es mi grande referente. Tengo el gusto de conocerla, es muy chida. Y pues yo creo que a todas mis colegas realmente les tengo una profunda admiración porque no es fácil trabajar como fotoperiodista, mucho menos siendo mujer, mucho menos siendo, bueno, en un país como México, lo sabemos, así que pues a todas las admiro y las quiero mucho. De las veces que has expuesto tu trabajo, ¿hay alguna que haya significado algo en especial para ti? O sea, que ha sido especialmente importante. Justo en la pandemia me escribió un investigador mexicano que vivía en Alemania y me dijo que quería unas fotos, que quería hacer una exposición como de México, pero en Alemania. Y me pidió algunas fotos y tal. Yo creo que esa vez fue
también una de las ocasiones en las que como que se me abrió la mente y fue como, wow, hay gente en otra parte del mundo que no solo está viendo mi trabajo, sino que está interesada y quiere que más personas lo vean. E incluso a esa persona ya después cuando vino a México la conocí, o sea, como fue una gran oportunidad y lo recuerdo con mucho cariño porque fue eso, pensar que había todo un mundo de posibilidades al otro lado del mundo, literal. Qué increíble, siento que cuando empiezas con la fotografía jamás te imaginas todas las posibilidades de lo que puedes lograr y es algo que a mí en lo personal también me gusta mucho de la foto, o sea que realmente puedes hacer muchas cosas y nunca te imaginas, que además es una carrera que te va transformando con los años, o sea, yo ahorita tampoco estoy haciendo las cosas con las que empecé y si sí estoy haciendo algún tipo de fotografía similar, por ejemplo paisaje, ya no lo estoy haciendo con la visión con la que empecé, entonces creo que esto que mencionas es abrirte el mundo a todo lo que se puede hacer de la fotografía y ha sido muy padre escuchar cómo pasaste de pensar que solamente era un hobby a empezar a tomar la decisión de que, ok, me quiero dedicar a esto y llegar al punto en el que hoy estás trabajando en el trabajo de tus sueños que hace años no te hubieras imaginado. Es algo súper inspirador, de verdad que increíble poder escuchar tu historia. Muchísimas gracias por compartirnos, por ser tan honesta y vulnerable. No sé si quieras agregar algo adicional para las personas que están escuchando. Creo que lo único que sí me gustaría agregar para las personas que quieren dedicarse al fotoperiodismo es que, una, no se haga desde el estigma y dos, que trabajen mucho en su salud mental, porque justo si como seres humanos normales estamos súper expuestas a tantas noticias, tantas violencias, como constantemente asesinatos, muerte, muchísimas cosas. Creo que como fotoperiodistas lo estamos aún más. Y Sí. eso, que pues las condiciones laborales son muy precarias en México, pero sí busquemos de alguna forma o tomar terapia o tener citas con un psiquiatra, como no desatendamos esa parte emocional, porque realmente si tú no estás bien, no puedes trabajar, o sea, te quiebras, como es algo muy sensible el acercarnos a estas historias y pues de alguna forma hay que tener la mente más fuerte para lograr hacerlo. Entonces, Sí. eso sería lo que me gustaría agregar nada más, que la gente se cuide mucho mentalmente, es importante. Sí, wow, me imagino, o sea, sobre todo haciendo fotoperiodismo, como dices, hay gente que no hacemos ese tipo de fotografía, de todas formas estamos expuestos, ustedes que están viéndolo tal cual, es como escuchando y en el momento y teniendo, sobre todo, haciéndolo desde la empatía, me puedo imaginar lo mucho que te llega a pegar y realmente yo siento que yo personalmente no tendría la fuerza para hacerlo, así que es algo que admiro mucho y muchas gracias por mencionarlo, porque también creo que es algo importante que tal vez no escuchamos constantemente, la importancia de cuidarte, especialmente haciendo un trabajo tan importante. Sí, sí, ahora con mis amigas vamos juntas al psiquiatra y tomamos terapia y como hemos construido una red de apoyo un poco más sólida y ya en base a nuestras vivencias actuales, ¿no? Porque Sí, no siempre vas a tener en quién apoyarte y pues eso es algo que también debes de priorizar más allá de tu trabajo. claro. Wow, pues de verdad, muchísimas gracias por compartirnos. Para todas las personas que quieran ver el trabajo de Karen, les voy a dejar en los comentarios su página web, sus redes sociales para que vayan a seguirla. Realmente hace un trabajo impresionante y de nuevo muchas gracias Karen por compartir con nosotros tu historia. Muchas gracias a ti por la invitación y pues saludos a todas las personas que nos estén escuchando.